Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentan Alimento para el Alma. Dice Dios en su palabra, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Alimento para el Alma, con el conferencista y predicador Rupert Alvarado. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios. Gracias por seguir acompañándonos. El título del mensaje es Ven y ve. Vamos a leer, por favor, Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículos 45 y 46. Dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ven y ve. El título de nuestro mensaje hoy. Quiero compartirles que hace algunos años Dios me dio la preciosa oportunidad de ir a predicar junto con un amigo a un lugar llamado Los Diques. Esto es en Cartago, un lugar prácticamente olvidado por los gobiernos y por los hombres, pero jamás olvidado por Dios. ¿Por qué? Porque ahí, en ese lugar, en medio de esas casitas, la gran mayoría hechas con latas de zinc, hay una iglesia, hay una pequeña iglesia. Y el pastor de esa iglesia nos invitó un día a predicar. Con mucho esfuerzo ellos levantaron esa iglesita. Aquel día, el pastor, que por cierto es de origen nicaragüense, me pidió que les refiriera algo de la Biblia. Y Dios me recordó este pasaje que acabamos de escuchar. Y le hablé a aquellas familias, estas preciosas familias reunidas ahí. Les dije que probablemente si ellos salían a testificar al centro de Cartago y la gente en algún momento les preguntaba: ¿de dónde son ustedes? Y ustedes les contestaban: somos de Los Diques. Estoy seguro que ellos les van a decir: de Los Diques, ¿puede salir algo bueno de ahí? Entonces les dije: no tengan temor, levanten sus rostros y díganle a esas personas: vengan y vean lo que Jesús está haciendo aquí. Fue precioso, mucha gente se convirtió ese día, recuerdo, porque ellos llevaron varios invitados. Ese es Dios que puede transformar cualquier vida, no importa en donde usted se encuentre, no importa cuál sea su estatus social. Dios nos está invitando a dar un testimonio vivo del poder transformador de Jesucristo. Y en esta historia bíblica que estábamos observando y estudiando hoy del Evangelio de Juan, encontramos a Felipe. Felipe era uno de los discípulos de Jesús. Él era uno de los 12 escogidos de Jesús como apóstoles. Felipe fue un hombre que desde su conversión decidió seguir a Cristo con todo su corazón. Él nació en una pequeña ciudad llamada Betsaida y fue llevado por Andrés a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y en lo personal a mí me llama poderosamente la vida de Felipe. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los pasajes bíblicos en donde se habla sobre él, siempre lo encontramos predicando. Le pregunto: ¿cómo le gustaría a usted ser recordado? ¿Le gustaría que la gente dijera: fulanito, fulanita, por donde él iban, con quien fuera que se encontrara, siempre hablaba de Jesucristo, siempre testificaba a los demás? Eso sería maravilloso. Y como nosotros vemos en esta historia, Felipe se encuentra con Natanael. No sé si era un amigo de la infancia, le conocía, e inmediatamente, ¿qué hizo Felipe? Le dio las buenas nuevas a Natanael. Le dijo: hemos encontrado a aquel que esperábamos, aquel de quien habla la ley y los profetas. Hemos hallado al Cristo, a Jesús de Nazaret. Y me imagino la cara de gozo de Felipe mientras le estaba hablando a su amigo Natanael. Felipe no tenía ninguna duda de quién era Jesucristo. Él sabía que aquel hombre humilde, hijo de un carpintero,
era ni más ni menos que el Mesías prometido por Dios y que ya era nombrado en reiteradas ocasiones en el Antiguo Testamento. Leamos Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Subraye eso, Dios fuerte, Padre eterno. Ese que anduvo en chancletas hace más de 2000 años, era Dios en la figura del Hijo, que vino a esta tierra con el único propósito de rescatarle a usted y rescatarme a mí. ¿Y saben algo? No hay otra época en la historia del pueblo judío en que ellos esperaran con mayor ahínco, con mayores ansias al Mesías que cuando Jesús vino a esta tierra. ¿Pero qué pasó? Su pueblo lo despreció, no le reconoció como el Cristo Redentor. Claro, por supuesto, ellos estaban esperando a un paladín, a un guerrero fuerte, y de repente ven a aquel hombre que dice: a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y maldicen, entrando a Jerusalén en un burrito, y automáticamente ellos piensan: no, este no puede ser el que nosotros esperamos. Pero ¿saben? Así se cumplió, y sin duda alguna, la profecía que estaba ya en Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Fue menospreciado. Jesús fue menospreciado por su pueblo. Y escuchen, por favor, estoy más que seguro que un día, y no muy lejano, el pueblo judío, quienes no creen hoy que Jesucristo es el Mesías, ellos tendrán que mirar al que traspasaron, a ese que clavaron en la cruz, y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Vean la profecía que está en Zacarías 12:10 respecto al pueblo de Israel. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La prueba que nosotros hemos encontrado en nuestra vida al dador de la vida es que no podemos dejar de hablar de él. Es inevitable para todo creyente hablar de aquel que le ha dado un sentido diferente a su vida. Evangelizar a otros no debe ser parte de nuestra vida, debe ser nuestra vida. Testificar del amor de Cristo, hablarle a otros de la verdadera esperanza, es algo en lo cual usted y yo tenemos un ministerio. En este mundo en donde las cosas parecen no tener sentido, en donde no se puede confiar en nadie, en donde todo el mundo nos falla, nosotros, los creyentes, los que hemos encontrado al que nunca nos ha fallado, ni nos fallará, debemos ir y hacerles saber, mostrarles a todos los que están a nuestro alrededor, que Jesús es el único que puede hacerles plenos y felices. Jesús es el único que puede hacerlo. Natanael, incrédulo, le dijo a Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe: ven y ve. Bueno, Nazaret era un lugar visto no con muy buenos ojos. Era un lugar en donde no solamente abundaba el pecado, sino en donde el corazón de muchos estaba endurecido y lleno de incredulidad. Vamos a buscar, y usted en casa también, por favor, en Mateo 13, versículos 57 y 58, en donde dice que Jesús fue a esa ciudad, a su ciudad, y la gente se escandalizaba con él y no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de las personas que ahí vivían. Leamos, por favor, Mateo 13, 57, 58. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. La Biblia nos dice
que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret. No dice que no pudo hacer muchos milagros. No porque Jesús no tuviera el poder para hacerlo, sino por la falta de fe de la gente que vivía ahí, por la incredulidad de sus propios paisanos. Todos nosotros debemos de ir a predicar el Evangelio a donde sea que Dios nos quiera llamar. Por supuesto que nosotros debemos de ser prudentes, saber a dónde nos estamos metiendo y con quién es que estamos hablando. Pero nunca debemos hacer acepción de personas, nunca. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Hechos 10, versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No importa si son nicaragüenses, africanos, costarricenses, Dios no tiene prejuicios. Él se agrada de todos los que le temen. Dios no tiene esos rollos que nosotros tristemente los seres humanos tenemos. Hoy quiero detenerme un poquito en esto de los prejuicios. ¿Saben? Los prejuicios son opiniones preconcebidas, generalmente opiniones negativas hacia alguien o hacia algo. Y los prejuicios tienen muchas raíces. Algunas veces tenemos prejuicios por mera ignorancia. No conocemos el asunto, tampoco queremos saber respecto al asunto, simplemente condenamos y eso no está correcto. Otras veces somos prejuiciosos porque fuimos educados de cierta manera. Las tradiciones ocupan un lugar muy importante en nuestra vida, así que cuando escuchamos algo contrario a nuestras tradiciones, entonces no queremos aceptar. Así somos los seres humanos. Inclusive podrían mostrarnos la luz verdadera, la luz del Evangelio, pero tenemos miedo porque fuimos educados de una manera diferente. Pero hay que dejar de lado los prejuicios. Muchas veces el prejuicio nace del orgullo. Consideramos que nuestras opiniones son superiores a las opiniones de los demás. Y algunos no están dispuestos a ceder ni un milímetro. Recuerdo la noche que me convertí, aquel 16 de diciembre del 97. Recuerdo aquella reunión en la casa de unos amigos y también recuerdo la arrogancia con la que llegué, esperando, según yo, desenmascarar, sacar del error a los que estaban ahí, atrapar a esas personas que decía, algo quieren de mí. Pero saben, el que estaba en un error era yo. Y quien quería todo de mí era Jesús. Y esa noche le entregué mi corazón, le entregué mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi vida era un total error. Le doy gracias a Dios, porque por medio de su palabra me hizo ver la verdad, la única verdad, la cual me hizo libre aquella noche. Aquel día entendí que si mi vida estaba hecha pedazos, no era culpa de Dios, que no era culpa de nadie, que el único responsable era yo, pero que Dios en su infinito amor quería darme una vida plena, una vida feliz. Es impresionante la manera en que una persona puede ser atrapada por los prejuicios. Sí, mucha gente vive atrapada de estereotipos, viven llenos de prejuicios. Una vez conversé hace algún tiempo con un muchacho de un lugar que en Alajuela le llaman el Infiernillo. Me parece doloroso que a un lugar le llamen el Infiernillo. Pero bueno, lo triste es que allí hay muchas personas que viven ahí en ese lugar, que piensan igual que este joven. Él me decía, es que aquí no hay otra manera de sobrevivir, Rupert. Todos aquí tenemos que por lo menos robar algo para poder comer. Qué gran mentira, porque no todos en ese lugar roban para comer. Son muchos los que trabajan, tienen un esfuerzo. ¿Para qué? Para llevar el alimento al hogar, salen todos los días para poder llevar sus vidas hacia adelante. Es más, tengo la plena seguridad que no todos en ese lugar son diablillos, en ese mal llamado el Infiernillo. No todos, porque en ese lugar también hay mucha gente que le ha entregado su vida a Cristo, gente
que le ha entregado su corazón al Señor. Hay mucho, mucho pueblo de Dios. No se deje llevar por los estereotipos ni por los prejuicios. ¿Cuál sería el gran remedio? ¿Cuál es el gran remedio contra el prejuicio? Felipe le dijo a Natanael: ven y ve, investiga, convéncete por ti mismo, escucha, escudriña las Escrituras, la Biblia. Ahora sí, emite un juicio, pero a partir de esa investigación y no a partir de lo que piensas con anterioridad. Tampoco por lo que habías oído de otros sin haber leído la Biblia. Personas que siempre están criticando. Y me he encontrado en este caminar con el Señor Jesucristo a personas con muchos prejuicios. He dialogado con ellas. Algunas de estas personas son frías, calculadoras, que tratan de ridiculizarme y que, al igual que yo era antes de conocer a Cristo, tienen su propia filosofía, tienen sus propios argumentos. Me monté en un taxi una vez y un hombre me dijo: ¿eso que llevas en la mano es la Biblia? Le dije: sí. Me dijo: ese libro está lleno de mentiras y contradicciones. Le dije: ¿en serio? ¿A dónde? Muéstremelas. Bueno, no sé, pero sí, pero muéstremelas. Es más, deje la María puesta, pare un momento y me las muestra. Y este hombre no supo decirme, porque en este libro no hay contradicciones, pero el hombre quiere encontrar un error en la Biblia y la Biblia no tiene errores. El hombre quiere vivir de acuerdo a sus argumentos, de acuerdo a su filosofía. La mayoría de estas filosofías sin una base cierta o sólida. Y lo que es peor, nada de lo que ellos dicen que creen les ha sacado adelante. Nada. Porque en lo que ellos dicen creer son lo que la Biblia llama filosofías huecas, fábulas religiosas. Vamos a leer dos pasajes. Uno es Colosenses 2:8 y vamos también a leer Tito 1:14. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Lo ve? Conforme a los rudimentos del hombre, filosofías huecas según las tradiciones de los hombres. No se dejen engañar. ¿Y cómo es que yo puedo evitar que me engañen? Yendo a la palabra de Dios. Y cuando alguien le dice a usted: es que Dios dijo, usted le tiene que decir: ¿a dónde? ¿A dónde está eso en su palabra? Es muy, pero muy importante. No se deje llevar por las fábulas judaicas, como dice Pablo a Tito. Leamos Tito 1:14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ven y ve. Pregunto, ¿está usted amarrado a los prejuicios? ¿Condena lo que no sabe y critica lo que aún no conoce? Entonces venga y vea los milagros que Dios quiere hacer en usted, en su familia, en el lugar en donde usted trabaja, en el barrio en donde usted vive. Natanael era una víctima de los prejuicios. Y qué triste es la gente prejuiciosa. Estoy seguro que si Felipe le hubiera dicho que Jesús venía de Jerusalén, entonces Natanael lo habría aceptado sin problemas, inmediatamente. Pero de Nazaret, se preguntaba Natanael, ¿podría salir algo bueno de esa ciudad pequeña, suburbana? El mensaje de Felipe fue claro, poderoso. Hemos encontrado al Mesías, a aquel de quien escribieron en la ley los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Bueno, tan claro, digo, que esperaríamos que Natanael respondiera con gozo, pero no fue así. Natanael se resistió a aceptar el mensaje de Felipe y hasta de cierto modo se mofó de su amigo. ¿De dónde decís que viene este muchacho Jesús? De Nazaret. Bueno, y es que en todo el Antiguo Testamento no se menciona ni una sola vez a Nazaret. Nazaret fue en algún momento un pueblito pequeño, en medio de la nada, en donde la gente era tan pobre que tenía que vivir en cuevas, ¿sí? Y Felipe, escuchando
el menosprecio de su amigo Natanael, no se enoja, tampoco debate con él, sino que le dice, ven y ve. Felipe en ningún momento respondió con enojo. Tampoco dejó hablando solo a su amigo. No, sino que siguiendo la pauta de su maestro, de Jesús, que en tan poco tiempo de conocerlo le había enseñado tantas cosas, simplemente le dice a Natanael, ven y ve, ven y ve. Si quieres conocer, experimentar ese poder que transforma vidas, ven a Cristo. Fija tus ojos en Él, entrégale tu corazón. Cristo te está esperando, solo tienes que venir a Él. Esta fue la invitación de Felipe. Y Natanael, quizá intrigado por el desafío que le lanzó su amigo, decide caminar junto a Felipe hasta que llegan donde estaba Jesús. Se pone súper emocionante esta historia. Juan 1, 47 al 51. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Cuando ellos llegaron, antes de que Natanael pudiera decir algo, Jesús exclamó, aquí hay un verdadero israelita. Un israelita de pura cepa. Y agregó, en quien no hay engaño. Jesús empieza a dar una definición sobre quién es este hombre, sobre sus valores, su integridad. Y Natanael le dice a Jesús, ¿de dónde me conoces? Una mejor traducción sería, ¿y cómo es que tú me conoces también? Escuche, Dios nos conoce. Él nos conoce perfectamente. Él conoce nuestras palabras, nuestros pensamientos, las palabras que pronunciamos en nuestra recámara, en donde pensamos que nadie nos va a escuchar. Él conoce nuestras obras, aún aquellas en donde nadie nos vio. Supuestamente nadie nos vio, pero Él sí nos ve. Él te conoce a ti, me conoce a mí. Aún, dice la Biblia, cuando estábamos en el vientre de nuestras mamás. No hay duda, ninguna duda, que Dios lo sabe todo, todo, porque Él es omnisciente. Y vean lo que dice el versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes de que alguien nos hablara del Evangelio, mucho antes de que nos predicaran la salvación por gracia, nosotros ya estábamos en la mente de Jesús. Esto es algo maravilloso, esto es algo que conmueve mi corazón. Antes que nosotros fuéramos llamados por Cristo, ya Él nos conocía. Él nos amaba. Es más, antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5, escuchen lo maravilloso de la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales, ¿lo ve? En el cielo, en Cristo, porque la bendición viene por medio de Jesucristo. ¿Y qué dice? Según nos escogió En Él, en Jesús. No por nosotros mismos. Antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice? para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el 5, bueno, este derrite el corazón de cualquiera. ¿Qué dice el 5? ¿En qué? En amor. En amor. En amor. Subraye eso en su casa o donde usted esté. Subráyelo en su Biblia, pero sobre todo en su mente. Dice que en amor. ¿Habiéndonos qué? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, tal vez usted escuchó el testimonio de este servidor y se enteró de que mi papá nos abandonó a mis hermanos y a mí. Y un día descubrí que alguien me había adoptado. Lo descubrí a partir del 16 de diciembre del 97. Dice que para ser adoptados hijos suyos,
nos adoptó el Señor. ¿No le parece maravilloso? Por medio de Jesucristo y por puritito amor y afecto, por su propia voluntad, ahora somos hijos de Dios. Aquellos que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo y Él quería que nosotros viniéramos a sus pies. Jesús tenía un conocimiento particular, un conocimiento especial sobre Natanael. Él sabía dónde vivía, de cuál pueblo procedía, cuál era su familia, en qué trabajaba, cuáles eran sus anhelos. ¿Por qué? Porque Jesús lo sabe todo. Entonces Natanael, desarmado, inerme ante las palabras de Jesús, escuchen lo que le dice, versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Confesó con su boca que Jesús es el Señor. Todo se resume en un solo asunto: creer, creer. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es un asunto de creer. Y aquel día, para Natanael terminaron las dudas. Reconoció que aquel que estaba al frente suyo era el Rey tan esperado, era el Mesías prometido, era el Salvador. Aquel hombre, Natanael, que minutos antes era un incrédulo, ahora con regocijo afirma que Jesús es el Cristo. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Claro, al ver las palabras, al escuchar a Natanael, Jesús le dice, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. El día que me convertí, los primeros días que le había entregado mi corazón a Cristo, fue maravilloso. Pero saben, a cómo han pasado los días, los meses, los años, Dios me ha mostrado cosas que me han dejado con la boca abierta. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo Dios que le ama profundamente y que quiere entrar a su corazón si aún no le ha entregado su vida. Ese Dios que dice la Biblia que paró el sol. ¿Cómo lo hizo? No me pregunte a mí. Ese poderoso quiere cambiar tus actitudes, tus prejuicios, tus rollos, pero sobre todo tu insatisfacción, tu infelicidad. Jesús. Y Jesús, cuando habla con Natanael, está haciendo alusión a un texto antiguo en el libro de Génesis 28, porque vean lo que dice, versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, Natanael vio el cielo abierto, vio un montón de promesas cumplidas en su vida, vio milagros. Y como Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Él quiere que usted también vea los milagros maravillosos que Él tiene para usted. ¿Sí? Multitud de personas hoy mueren por la falta de Jesús. Gente que vive necesitada de Dios, pero que vive atada a prejuicios de los cuales solamente Jesús puede librar. Jesús es el umbral por medio del cual usted puede ver el cielo abierto. Él es la única puerta. Él dijo, yo soy la puerta. ¿Para qué? Para ir al cielo, para estar en la presencia de Dios. Él es el buen pastor que puede guiar tu vida junto a aguas de reposo. Jesús es el Mesías, ese que transforma el corazón del ser humano. Él es el punto de encuentro entre Dios y la humanidad. Y en el libro de Amós, en el capítulo 4, dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Estás preparado?
En el nombre del Señor Jesucristo, ven y ve, como lo hizo Natanael. Ve a Cristo, ve el maravilloso amor que el Padre Celestial tiene para ti. Ven y ve las más de 43,000 promesas que Dios tiene para todos aquellos que le entregan su vida. Ven y ve esa vida nueva que Cristo tiene para ti. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es un tiempo en donde una de las enfermedades más frecuentes es el estrés. En los Estados Unidos la gente muere por estrés, ataque cardíaco. Y esta situación que está viviendo la humanidad, de la cual nuestro país no se ha librado, ha hecho que mucha gente se cargue de estrés. Pero Jesús dice, venid a mí, vengan. Todos los que están trabajados, cargados, que Él va a hacerles descansar. Solo en Él es que nosotros encontramos el verdadero descanso para nuestras almas. Pídale a Dios que por favor Él quite la ceguera espiritual, que le haga ver hacia la cruz del Calvario de la manera en que Dios quiere que todos veamos. El único lugar en donde el hombre es libre, en donde el hombre es perdonado. Sin importar hasta dónde usted ha llegado con el pecado, sin importar en dónde usted se encuentre alejado de Dios, Dios quiere levantarle. Vea lo que dice Isaías 55, versículos el 1 y el 3. Vamos a leer, por favor. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Claro, porque el evangelio es gratis. Es gratis. El más grande regalo, la más grande posesión que nosotros podamos tener es gratis. No hay que pagar. Bueno, escuche, es que ya se pagó todo. El precio fue tremendo, enorme, nadie lo podía pagar. La vida de Cristo. Pero dice la Biblia que si usted está sediento, porque hay algo que usted podría meterse a un bar a tomar licor, pero hay algo que usted jamás va a poder calmar. Es la sed que hay en el alma, en el espíritu. A todos los sedientos. Dice, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero. Usted me dirá, no tengo dinero. Bueno, está preparado. Dios le está invitando a adquirir sin precio lo más maravilloso, lo más precioso, que es la vida eterna. Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Quiere que su alma viva porque hay un lugar que espera al alma, un lugar precioso llamado cielo o un lugar terrible llamado el infierno. Debemos de inclinar nuestro rostro, nuestro oído hacia el Señor, derramarnos delante de Él y echar mano de ese pacto eterno que Dios hizo y que quiere hacer contigo. Ven y ve, pero esto tiene que ser hoy, este día, no puede ser mañana. A ese Cristo resucitado, a ese Dios lleno de amor, un amor el cual Dios está dispuesto a compartir, hay que hacerlo inmediatamente que Él nos llama. Yo fui testarudo durante 40 años, porque estaría mintiéndoles si no les digo que escuché. Dios en su misericordia me dejó andar como el pueblo de Israel anduvo en el desierto 40 años. Pero estaba en una situación terrible. Y si aquella noche no hubiera tomado la decisión de entregar mi corazón a Cristo, estoy seguro que ya no estaría en este planeta. Dios quiere entrar en tu corazón. Él quiere salvarte. Él quiere redimirte. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede hacerlo. Nadie más. Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí,
y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Fija tus ojos en Dios, fija tus ojos en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Cree en Él, entrégale tu corazón. La Biblia, la palabra de Dios dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Ahí donde usted está, le invito a que incline su rostro, se dirija a Dios. Si usted ya es creyente, dele gracias a Dios por todas las bendiciones que está trayendo a su vida. Pero si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo, le invito a que converse con Dios de una manera sincera, que se humille delante de Él y le pida perdón. Le invite a su corazón y le pida que empiece a transformar su vida. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por este día. Gracias por llamarme constantemente. A pesar que yo he hecho caso omiso, no había atendido a ese llamado. Hoy vengo a ti, Señor. Vencido, humillado, reconociendo que mi vida está mal, Señor. Reconociendo que soy un pecador, que he fallado miles de veces. Por eso te pido perdón. Estoy arrepentido. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres y que tomes control de todos los detalles pequeños y grandes, que tomes control de mi vida. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tu amor, porque ahora puedo decir que soy tu hijo. Te he pedido todo, amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, les amamos con el amor entrañable de Jesucristo. Que tengan un fin de semana maravilloso y recuerde, lo mejor está por venir. Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentaron Alimento para el Alma. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios.